Y continuando con las jornadas y con esta primera sesión de hoy, después de hablar Ángel de la Fuente, pues tengo el placer de presentar a José Vicente Rodríguez Mora, Sebi para los amigos, como él mismo dice. La verdad es que yo le tengo, y me siento orgulloso de poderle presentar porque le tengo especial afecto, porque creo que es una persona que tiene una doble vertiente, una vertiente académica, una vertiente académica muy relevante, es profesor de Economía en la Universidad de Edimburgo, por tanto, ha visto directamente el referéndum de Escocia. Podemos decir que gracias a él Escocia sigue en el Reino Unido. Bueno, él os explicará, él os explicará que ha tenido una participación relevante en el argumentario o una cierta participación en el argumentario que ha servido para justificar el porqué permanecer en el Reino Unido, que Escocia permanezca en el Reino Unido y estar juntos merece la pena, porque no todo hay que verlo desde el punto de vista negativo, hay que verlo desde el punto de vista positivo. Estar juntos merece la pena no solamente en el Reino Unido, sino también en el caso español. Además, es de Barcelona, es catalán, es una persona que se ha implicado directamente en dar respuesta al nacionalismo catalán, es uno de los fundadores de Ciudadanos en su momento, y es una persona pues, realmente yo creo que muy interesante. Participó en el libro A favor de España con un capítulo dedicado al coste económico, un capítulo muy interesante, y hoy nos va a hablar precisamente pues, de estas cosas, de los costes de las rupturas, que en el fondo, viéndolo desde el lado positivo, es los beneficios de poder estar juntos, porque lo que pierdes por separarte es lo que ganas si te mantienes junto, y yo pues, le cedo ya la palabra para que pueda hablar, y le agradezco realmente que esté aquí con todos nosotros en Gijón. Muchas gracias, Sebi. Pues, gracias a ti, gracias a vosotros. No has dicho que tengo superpoderes. Casi lo he dejado caer. Sí, pero conseguiremos que más dimita. Ha dimitido Salmond, no sé si lo sabéis, pero de ahí mi sonrisa. Ayer, lo que tiene la vida, ayer yo estaba terriblemente deprimido, ayer por la mañana voté muy deprimido y coño, esta mañana estaba la más de contento, no sé por qué. Pero bueno, voy a hablar de lo que me habéis pedido, que es esto. Y antes Ángel ha hablado de lo que le habéis pedido y de un poco más. Yo voy a hablar de lo que habéis pedido y de dos cosas más. No, de una cosa y media más. Y de lo que me habéis pedido, la verdad es que creo que sé del tema y que puedo hablar con tal. De otras cosas no sé tanto, pero nunca me han impedido, no saber de algo nunca me ha impedido hablar de ello. Entonces voy a hacerlo también en la medida en la que pueda. Lo importante y para lo que estoy aquí, para lo que voy a hablar casi todo el rato, es hablar sobre rupturas y voy a presentar una versión simplificada de una investigación que he realizado durante cierto tiempo con gente de la Universidad de Edimburgo, bueno, ahora ya no están en Edimburgo, pero con antiguos estudiantes míos que ahora están en otras universidades, sobre, no sé cómo decirlo, yo me he dado rupturas, pero no quiero decir esencialmente rupturas, sino sobre el valor de la integración económica. Luego pensamos juntos qué quiere decir eso. Okay. Bueno, primero, un pequeño, como supongo que aquí estoy en territorio amigo, digo estas cosas con más libertad y a pesar de mis superpoderes, sin miedo a que me peguen. Los nacionalistas dicen que si son independientes, el sitio que sea, pues lo van a hacer todo mejor. Se supone que porque son mejores. En Cataluña además dicen que les roban, pero Ángel nos ha explicado que no les roban. Pero bueno, ellos lo dicen. Pero en todo caso, lo que todos dicen, catalanes, no catalanes, en Escocia nadie pensaba que les robaban. Bueno, no decían demasiado claro que les robaban porque no les robaban, pero todos ellos tienen en cosa común decir que ellos lo hacen mejor las cosas. Y entonces, yo es que esto es una cosa, ya esto lo he explicado alguna vez con gente de que es una cosa que a mí me viene al alma y siempre la explico. Esto es un gráfico que no he hecho yo, esto está sacado de un papel de un paper escrito por algún tipo de funcionario de la Unión Europea y catalogan, generan un índice de calidad de governance, que no sé cómo se traduce, calidad de gobierno
de las regiones de Europa, de todas las regiones. Es un índice hecho en parte con medidas subjetivas, lo que preguntan a la gente, ¿usted cómo piensa que está gobernado? Le dicen fatal, bien, no sé qué, tal. Y en parte con medidas objetivas, miran cuánto dinero gasta la administración regional y cuánto da a cambio. Entonces lo dibujan y ponen coloritos, cuanto más clarito es mejor y cuanto más oscurito más malo. Y si lo miras de lejos, coño, tiene sentido. Más al sur, más malo. Más al este, más malo. Y parece que tiene sentido. Pero claro, lo más bonito es cuando te miras a España y dices, hostia, ¿somos mejores estos los catalanes? Dices, pues no lo sé. Dices, ¿somos mejores? Estamos... No sé. No sé si somos mejores. Bueno, perdona. Bueno, entonces, ¿qué se pierde con una separación? Bueno, pues con una separación se pierden muchas cosas. Se pierden afinidades, se pierden solidaridades, se pierde humanidad, dignidad, igualdad. De muchas de estas cosas puedo hablar solo vagamente y con frases más o menos bonitas. De lo que voy a intentar hablar es de cosas, es con números, que es lo que yo más o menos sé. Voy a intentar hacer un ejercicio para medir el valor económico de tener afinidades que no tendrías si no pertenecieses al mismo Estado. Entonces, todo esto viene a que mi obsesión con pensar qué es el nacionalismo, y no sé, yo defino el nacionalismo como aquella ideología, y esto no tiene que ver con el paper, esto lo estoy diciendo porque estoy con vosotros, pero el nacionalismo es una ideología que dice que los seres humanos no somos iguales y que deberíamos separarnos entre nosotros en base a criterios arbitrarios que tienen que ver con nuestros ancestros. A mí me parece una idea intelectual y moralmente repelente, pero es además, en mi opinión, una idea muy cara. Y por eso quiero hablar. Entiendo, porque tampoco soy idiota, que es imposible que vivamos todos en un mismo país y crear el gobierno del mundo, como en Star Trek, ¿no? Esto a día de hoy es imposible. Ya es difícil hacer un gobierno de Europa, pero uno del mundo sería imposible. Pero lo que me parece idiótico es intentar dividir los países que ya existen y funcionan aceptablemente bien. ¿Y por qué? Porque se perderían afinidades. ¿Cuáles? Bueno, el hecho empírico, y en lo que voy a decir ahora apenas hay teoría, lo que voy a decir es esencialmente datos. Hay muy poco de teoría y la teoría no os la voy a explicar, pero esencialmente es un hecho empírico. Las regiones no son como los países, en un sentido muy claro, del cual voy a hablar a continuación. La globalización, de la que tanto se habla, dista mucho, muchas veces mucho, de ser lo mismo que integración económica. Dista muchísimo. Por los motivos que sea, y si queréis los discutimos después, pero no es lo mismo que no haya impuestos y que los bienes y los servicios incluso tengan la posibilidad de ser transferidos entre fronteras. Esto dista mucho de ser igual a que lo sean con la misma intensidad de con lo que son transferidos dentro de las fronteras de los países existentes. El ejercicio que vamos a hacer es medir las fricciones bilaterales que hay entre todos los países del mundo. Yo voy a hablar ahora de los países de la OCDE, que es todos los países del mundo que no funcionan ridículamente mal. Son los países del mundo y todas las regiones de países para los cuales tengo datos. Es lo primero que voy a hacer y después usaremos esto para pensar sobre cosas. Los datos que voy a usar son, otra vez, todos los de los países de la OCDE y todas las regiones del mundo para los cuales existen datos. No son todas las regiones del mundo, porque para la mayoría de las regiones del mundo no tenemos datos de comercio interregional. De hecho, para la mayoría de los países del mundo no tenemos ningún dato del comercio de las regiones que están dentro del país. Tenemos datos solamente para Estados Unidos, Canadá, España y Escocia. Se acabó, ya no hay más. Esos son los que voy a usar, pero creo que son más que suficientes para hacer el argumento que voy a hacer. Fijaros en los países que he dicho, los mejores datos que tenemos de comercio regional del mundo son para Cataluña, el País Vasco y Escocia. ¿Por qué?
porque son países que han estado gobernados durante los últimos 15, bueno, algunos 30 años por un gobierno nacionalista que se ha empeñado en en escribir el comercio como si fuesen un país normal. Y yo lo que voy a hacer es usar sus datos para ver si son como un país normal. Y voy a decir que no, que de hecho no son como un país normal. Estos datos están muy sesgados, pero están muy sesgados en el sentido de infravalorar la cantidad de comercio internacional. El motivo es que cuando tú vendes algo a otro país, haces una cosa burocrática, tienes que rellenar un formulario y es mucho más fácil seguir el comercio cuando pasa una frontera que cuando haces dentro de la misma frontera. O sea, probablemente todos los datos de comercio interregional de que voy a hablar son una infravaloración del comercio regional. En todo caso, ese sesgo lo único que haría es exagerar los resultados de los cuales voy a hablar, y hacerlos todavía más grandes de lo que van a ser. Bueno, entonces, el primer ejercicio es, la verdad es que mi idea es no explicaros cómo. Si me emborracháis esta noche os lo explicaré con tal, ¿no? Pero esto es una medida de las fricciones bilaterales del comercio entre todos los países de la OCDE, puedo decir del mundo, exagerando un poco, pero esto no incluye, por ejemplo, el comercio con China, por motivos que no quiero entrar, pero son todos los países, todo el comercio entre países ricos, como mínimo. ¿Ok? Estas son las fricciones entre todos los países. Por ejemplo, un puntito de estos son las fricciones entre España y Francia. No es verdad, no sé si esto es España y Francia. Y aquí pongo el tamaño de España y Francia. Este es el tamaño económico, el PIB. Esta es la suma del logaritmo de los PIBs de los dos países. Entonces, lo que se ve es que es decreciente, por motivos que tampoco quiero entrar, la verdad. Pero también pongo en rojo las fricciones que hay entre regiones, para todas las regiones para las cuales tengo datos. Algunos de estos son entre las fricciones entre Cataluña y Euskadi, o Cataluña y Andalucía. Otros es entre Minnesota y Nueva York, o Minnesota y California. Otros es entre Quebec y Ontario. No tengo el comercio entre Quebec y Minnesota. ¿Vale? Pero estos son... ¡Oh, coño! No puedo hacer esto, me siento como un cantante de rock and roll. Calvo y viejo. Ok. Entonces, estos son todas las que hay del mundo. Entonces, ¿qué hay que aprender de ahí? Que los puntos rojos están sistemáticamente por debajo de los puntos azules. ¿Qué quiere decir? Que para un cierto tamaño, los economistas sabemos que el tamaño de un país es el principal predictor de su comercio. El principal predictor del tamaño bilateral, del comercio bilateral, es el tamaño bilateral. Es el tamaño de las dos entidades que comercian. Controlando por los tamaños, y de hecho, esto no está en este dibujo, pero creedme, controlando por la distancia geográfica y la distancia cultural, si hablan el mismo idioma o no, etcétera, 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 ser regiones de un mismo país hace que las fricciones comerciales, que aquí están definidas como el aumento de coste efectivo de vender un producto si lo vendes en otro sitio, y esto lo podemos medir observando cuánto se comercia efectivamente entre dos lugares. Y esto es cuál tienen que ser las fricciones para que el comercio que hay entre estos dos sitios sea el que realmente observamos en los datos. ¿Ok? ¿Me explico más o menos? Muy bien. Pues entonces, si haces esto, ves que el comercio entre regiones es menor, en un sentido estadístico que explico a continuación, que las fricciones son menores, en un sentido estadístico claro, que entre países. Y el sentido estadístico es, no sé traducirlo, First Order Stochastic Dominance, dominancia estocástica de primer orden, ¿sí? Que quiere decir que sistemáticamente las regiones tienen fricciones comerciales sustancialmente, de momento es solo una impresión subjetiva, luego mediremos lo que quiere decir substancial, tienen fricciones comerciales menores que los países. La línea azul, la línea azul está de aquí,
es para todos los países de la OCDE, son las fricciones comerciales. Esta de aquí es para los países de la Unión Europea, y lo que podéis ver es que los países de la Unión Europea tienen menos fricciones que los países que no son necesariamente miembros de la Unión Europea. Y es bueno. Eso significa que la Unión Europea sirve para algo. ¿Vale? Significa que por ser miembros de la Unión Europea dos países, los habitantes de esos países tienen más facilidad para interaccionar el uno con el otro de la que tendrían si no fuesen habitantes de la Unión Europea. ¿Me explico? Okay. La siguiente rayita es los estados de Estados Unidos. Fijaros que Estados Unidos tiene la misma extensión territorial ni fu ni fa y de tamaño ni fu ni fa, es un poco más pequeño, que la Unión Europea. O sea que la comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea no es una comparación absurda. Sin embargo, las distancias efectivas comerciales entre los estados de Estados Unidos son mucho menores que las distancias comerciales efectivas entre los estados de la Unión Europea. Y esto es verdad también controlando por distancias emocionales, culturales y geográficas. Por ejemplo, el idioma y cosas así. Luego hablo del idioma y pondremos ejemplos con ello. La tercera línea, la roja, son las provincias canadienses y por último el azul son las comunidades autónomas de España. Todas las regiones que tenemos aquí, y defino como región aquella entidad gubernamental que no es un Estado, que no tiene una definición de ciudadanía y que no tiene una soberanía, estas son cualitativamente, dominan estocásticamente en primer orden a los estados. Hay menos fricciones comerciales si eres parte del mismo país, si eres parte del mismo país de la Unión Europea. Y es sobre esto. Esto es las medias y esto es dos direcciones estándar para ver si estadísticamente significativa la diferencia. Esto es la media de la Unión Europea, de la OCDE, esta es la media de la Unión Europea, esta es la media de las provincias canadienses, esta es la media de Estados Unidos y esta es la media de las comunidades autónomas españolas, que es la menor de las fricciones comerciales entre todos estos que hay aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto lo digo para empezar. El hecho número uno, hecho empírico número uno, las regiones son distintas de los países. ¿Por qué? Otra vez, si queréis hablamos después. Hay cosas por las cuales no sé, esto es un hecho, no es que yo lo entienda perfectamente, no puedo explicarlo del todo, tengo mis ideas, pero es un hecho. Es como antes de que Newton descubriese por qué esto se ha caído, los que no eran idiotas sabían que esto se había caído, ¿verdad? Pues esto es igual, esto es así. ¿Okay? Entonces, ahora voy a hablar de tres regiones en particular, tres regiones que son especiales. El País Vasco, Cataluña y Escocia. Yo vivo en Escocia, soy catalán, a veces me da la sensación que todo esto es culpa mía, porque allá donde voy... Sí, es parte de mis superpoderes, estoy... De verdad. Tengo la intención de ganarme la vida con ello. Estoy escribiendo cartas a los gobiernos del mundo diciéndoles que si no me pagan lo suficiente me mudaré a su país. Y ya verán, ya. Bueno, entonces, pues aquí tenemos... entonces, esto es un índice de concentración del comercio. Lo que hace es... a partir de ahora voy a tratar Escocia, el País Vasco y Cataluña como si fuesen un país independiente. Como han sido tan amables de gastarse el dinero del erario público en medir, en escribir sus cuentas internacionales como si fuesen un tal, pues yo le he cogido el libro y lo he apuntado y voy a tratarles como si fuesen un país independiente. Y vamos a ver qué pasa si son un país independiente. Entonces, los cojo y entonces, lo primero que hago es coger y mirar cuánto concentran su comercio con otros países, con comillas países. Trato al resto de España como un país, al resto del Reino Unido como otro país y al resto de cada país del mundo como un país. Entonces, esto es un índice de Herfindahl, es uno de los dos índices estándares de concentración, con el otro exactamente lo mismo.
es un índice que vale 1 si solo comercias con una persona y es un número muy pequeñito si comercias con todos tus socios en la misma cantidad. ¿Vale? Es un índice, ¿se entiende? Un índice de concentración. Vale. Entonces, en el eje horizontal pongo el log del PIB en miles, lo que sea, de la renta de los lugares. Y es si no pusiese estos puntos, lo que veríais es que es una cantidad de crecimiento. Y estos son solo para países europeos, no están todos de la OCDE, son miembros de la Unión Europea, son todos los miembros de la Unión Europea. Entonces, veríais que es una cosa descendiente, que lo que quiere decir que los países más grandes concentran menos su comercio porque no comercian con ellos mismos, que son un país grande y con el cual la gente tiende a comerciar más. Si pensáis un poco, veréis que es casi tautológico. Pero lo interesante es poner en el mismo eje al País Vasco, a Escocia y a Cataluña, lo que vemos es que son marcianos. Si fuese un país independiente, no serían miembros de la Unión Europea, serían miembros de la Unión Marciana. Porque no son como los otros países de la Unión Europea. Hecho número 1. Es imposible que las siguientes 2 frases sean verdad al mismo tiempo. Que no haya cambios en la estructura comercial de Cataluña, el País Vasco o Escocia tras una hipotética independencia y que estos países fuesen países normales de la Comunidad de Naciones Europea. Las 2 cosas no pueden pasar al mismo tiempo. Si una es verdad, la otra es mentira. Cuando dicen los catalanes nacionalistas, yo lo que quiero es un país normal, yo digo mentiroso o idiota. No quieres un país normal, tú quieres un país marciano. Esto es un país marciano. Los otros países son así. ¿Ok? ¿Me explico? Las 2 cosas al mismo tiempo no pueden ser. Entonces, lo que voy a explicar es... yo no voy a predecir el futuro, yo no sé si hubiese independencia, qué pasaría con las relaciones comerciales, pero lo que seguro que es cierto es que si las relaciones comerciales no cambiasen y drásticamente, los países resultantes no serían países normales, serían países extraordinarios. Y extraordinarios en este sentido no es un adjetivo positivo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, el ejercicio que voy a hacer es, ¿qué pasaría si en el contexto de la teoría económica moderna yo cojo esto y lo pongo aquí debajo? Digo, si Cataluña, el País Vasco o Escocia fuesen como los países normales de Europa una vez independientes. Este es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué les pasaría a ellos en tal caso? Ok, entonces lo primero que hago es cojo el resto del país al cual son miembros. Esto es la ecuación de gravedad de España y esto lo que mide es, esto es España y los socios comerciales de España. Y entonces, cuanto más grande es el PIB del país con el cual estamos hablando, más comercia España. Y en general, esta línea es la predicción de cuánto comerciaría España con un país de este tamaño, del tamaño X. Ok, entonces esta diferencia vertical con esta línea nos dice cuán cercanos está España a este país. Es una medida implícita de las fricciones comerciales de España con cada uno de estos países. Y resulta que España, el país que tiene más cercano en lo económico y probablemente en lo sentimental, es Portugal. Portugal es con el cual una empresa española comercia con más facilidad. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es, medimos cuál es las fricciones comerciales que España tiene a día de hoy con Portugal. Medimos cuáles son las fricciones comerciales que Cataluña tiene a día de hoy con el resto de España o que el País Vasco tiene a día de hoy con el resto de España. Okay. Entonces, cogemos y el modelo estándar de economía internacional, de hecho es esencialmente todo, es muy general esto. Hay algún modelo para el cual esto no se aplica, pero es esencialmente para todos. Miramos cuál es la repercusión que tendría en el PIB de Cataluña o el País Vasco el ejercicio hipotético de dejarlo todo tal y como está, dejar la productividad de los trabajadores catalanes tal y como están, dejar las fricciones que Cataluña tiene con el resto del mundo tal y como está,
y sustituir, lo único que vamos a sustituir es las fricciones que tiene por el resto de España con las fricciones que Portugal tiene con el resto de España. Tened en cuenta que Portugal es el país del mundo que tiene menos fricciones con España. ¿Se entiende el ejercicio? Entonces, esto implica que, por un lado, el comercio de Cataluña con Cataluña, eso es, de empresas catalanas con empresas catalanas, aumenta un 40%. Son gente que produce en Cataluña y antes vendía en el resto de España, pero ahora no venden en el resto de España, venden en Cataluña. También sucede, hay una caída brutal del comercio con el resto de España. Brutal, extraordinaria. Y un aumento del comercio de Cataluña con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque recursos que antes usaban para vender a España, pues se fabricaban y se vendía a España, ahora no se usan para vender a España y esos mismos recursos se usan para vender en el resto del mundo. En este ejercicio no hay desempleo. Sí, bueno, estos números son los mismos para el País Vasco. Las tres cosas juntas implican una disminución del PIB del 10% en Cataluña y del 12% en el País Vasco. Una diferencia que hay sobre esto es que Cataluña, como nos ha explicado Ángel, es más rica que la media de España y, por lo tanto, paga, hace una transferencia fiscal al resto de España. España ens roba el expolio fiscal. Entonces, si lo que hago, el ejercicio siguiente es, por un lado, dejar de tener el expolio. La última columna lo que hace es, tenemos las fricciones comerciales que Portugal tiene con España, pero no pagamos al resto de España. En este caso, la caída del bienestar de los catalanes es de un 4%. En el País Vasco sigue siendo un 12%, porque como no pagan, pues no pagan. ¿Ok? Vale, entonces, este es un ejercicio. No es una predicción, no dice... jamás se me ocurriría por la cabeza de predecir lo que pasaría después de la independencia. Lo que dice es que yo pongo, esto es como es Cataluña a día de hoy, esta línea roja, es Cataluña hoy. La línea azul es Cataluña independiente si deja de pagar impuestos al resto de España y tiene con el resto de España estas fricciones comerciales, el eje que veis, el eje de las X, el eje horizontal. Si tiene estas fricciones comerciales con el resto de España y no paga impuestos, este es el resultado para Cataluña con respecto a 100, que 100 es lo que estamos a día de hoy. De hecho, es en el año 2005, creo, pero es igual. Y lo que dice es que, coño, si no pagamos, si dejamos de pagar impuestos, esto es Xavier Sala y Martín, si no pagamos impuestos, como nada cambiará, pues entonces seremos un 7 y pico % más ricos. Él dice públicamente que cada catalán tendrá 2.357,25 euros más. Y claro, lo que no dice es que Cataluña sería parte de Marte. Entonces, yo no sé lo que pasará con Cataluña, pero no creo que sea parte de Marte. Entonces, el ejercicio que yo he hecho es poneros, esto es lo que pasaría a Cataluña si tuviese las mismas fricciones comerciales con el resto de España que tiene a día de hoy el país que tiene menos fricciones comerciales con España. Y vosotros sois todos mayorcitos y os pensáis por dónde estará el sitio. Si aquí, si aquí, si aquí, yo qué sé, donde queráis, y hacéis el ejercicio. ¿Vale? Yo lo que os doy es un benchmark, es un punto de referencia, y os lo pensáis vosotros mismos. ¿Vale? Es el primer ejercicio. Para el País Vasco es más aburrido de hacer, porque como no hay beneficio fiscal, solo pérdidas. O sea, hacerlo de costes-beneficios de la independencia del País Vasco es muy sencillo. ¿Vale? Ok, entonces lo hacemos para Escocia, que es el otro sitio que yo he causado. Entonces, resulta que el país del mundo que tiene menos fricciones comerciales con Gran Bretaña es Irlanda, que voy a utilizar de benchmark también.
Y hago el mismo ejercicio, no os explico los qué es, hago el mismo ejercicio y nos sale esto. Esto es la pérdida comercial, la pérdida en bienestar. Escocia, no sé si ahora ya es aburrido hablar de estos temas, gracias a Dios, pero Escocia, la posición fiscal, o sea, Escocia tiene la misma renta per cápita que la media de del Reino Unido y la posición fiscal neta de Escocia es cero. Esencialmente, si cuentas el petróleo del Mar del Norte, perdón, siendo más explícito, si cuentas la incidencia fiscal del petróleo del Mar del Norte, o sea, los rendimientos fiscales que tiene para el Estado británico la existencia de una cantidad enorme de petróleo en el Mar del Norte, como parte de la riqueza pública escocesa, entonces la situación financiera fiscal de Escocia está igualada. Pagan tanto como reciben. Por tanto, Escocia es como el País Vasco, es muy fácil de... es menos insultante que el País Vasco porque es el País Vasco, pero no son más ricos que la media, como es el caso del País Vasco. Me explico, ¿no? Pero bueno, entonces, haciendo el mismo ejercicio, para Escocia, la caída del PIB, si es como Irlanda, sería de un 5,5%, si es como Portugal, sería como de un 10% también. ¿Ok? Si la relación entre Escocia y el resto del Reino Unido fuese la misma que España tiene con Portugal. ¿Explico? Por poner otro punto de referencia y vosotros mismos os pensáis. Por cierto, en el caso este de aquí, si tuviésemos si las fricciones comerciales entre Cataluña y el resto de España fuesen las mismas que las que tiene Irlanda con el Reino Unido. Irlanda tiene muy pocas fricciones comerciales con el Reino Unido, en parte porque es un país enormemente abierto a los del resto del mundo. Las pérdidas habría pérdidas, pero muy pequeñitas en esta imputación. ¿Okay? Pues esto sería el segundo caso. No sé cuánto tiempo tengo y cuánto tiempo he gastado. Te has gastado como media hora. ¿Y cuánto? En teoría eran 3/4 de hora, 45 vale. minutos. Vale, bueno, solo decir un pequeño paréntesis sobre economía escocesa. Lo digo porque la gente continuamente me dice, no, hombre, pero Escocia es que si fuesen independientes serían ricos porque tienen petróleo. Y dices, no, porque vamos a ver. Es verdad que un 15% del PIB de Escocia tiene que ver con el petróleo, pero casi todo ello ya está imputado al PIB de Escocia, porque se produce en Escocia, está en Aberdeen, hay puertos donde va la gente a trabajar y donde se refina el petróleo, etcétera, etcétera. Lo que no está imputado son los impuestos que el Estado británico obtiene de las empresas del petróleo. ¿Vale? Todo lo demás es parte ya del PIB de Escocia. Entonces, estos impuestos se los queda Londres. Entonces, Londres tiene vis a vis Escocia una relación fiscal. Pero, Londres paga cada año una cantidad a Escocia, una cantidad muy grande, que resulta ser ligeramente superior a lo que recauda del petróleo del país del Mar del Norte. Si mañana por la mañana Escocia se hubiese despertado independiente, que gracias a Dios no se ha despertado independiente, sino como un primer ministro más guapo, sea el que sea, hasta el Puyol. Entonces, si se hubiese despertado con un primer ministro... si se hubiese despertado un país independiente, no es que de golpe los escoceses dijesen ¡ostras, somos ricos! No, dirían ¡ostras, tenemos un poquitín menos de dinero! O sea, por el hecho de tener petróleo no eres más rico si hay alguien que te da más que el petróleo, ¿verdad? Y además la situación... Bueno, la idea de que la independencia traería beneficios económicos a Escocia es menos estúpida que la de que traería beneficios económicos al País Vasco, pero sigue siendo estúpida. ¿Okay? Sigue siendo... bueno, no quiero decir estúpida, no quiero insultar a nadie. Si hay alguien aquí que es un nacionalista escocés, no quiero... pero lo que quiero decir es que... no quiero decir estúpida, pero es como altamente improbable. Es aquello como... Te lo miras y dices, sí, hombre. ¿Vale?
Cataluña es un poco más complicado porque te vienen con el argumento este del dinerito que te pago y qué tal, ¿no? Pero, ok. Entonces cuando explico esto, la gente me dice, no, porque lo que pasará es que imagínate, soy un nacionalista catalán, si nos cerramos a España, nos abriremos al resto del mundo. Y dices, ¿por qué no lo haces ahora? Como si fuese, ¿no? Si lo pudieses hacer, es bueno, ¿no? Ser más amigo de Pepito no te impide ser más amigo de Juanito. Que haya una carretera entre Zaragoza y Barcelona no te impide hacer una carretera entre Barcelona y Toulouse. Y de hecho, esto es, cojo todos los países de Europa y pongo cuáles son, los triangulitos son Escocia, Cataluña y el País Vasco. Entonces pongo cuáles son, cuáles las fricciones con el resto de Europa, excepto tu principal socio comercial. ¿Vale? ¿Me explico? Y ves que pues, estas regiones son como el resto de los países de Europa. Con respecto a todos los países de Europa que no son el resto del país del cual forman parte. Y estas son las fricciones que tienen con su principal socio, el país del cual forman parte. Y aquí, estas regiones son distintas que el resto de Europa. El ejercicio que hemos hecho es pasar de aquí, no aquí arriba, sino aquí. Hacerte el más cercano. ¿Me explico? Y ya imputaba esa pérdida. Podría ser que la pérdida no es así porque todo lo que sabemos de comercio internacional está equivocado y porque el comercio internacional no sirve para nada. Sí que es verdad que podría ser. También podría ser que las piedras subiesen hacia arriba y que, no sé, y que se volase con escobas. Todas esas cosas supongo que son posibles en un mundo imaginario o concebible, ¿no? O literario. Pero bueno, vosotros sois mayores y cada cual genere sus propias opiniones al respecto. Entonces, hay otra cosa que se me dice, no hombre, pero esto tardaría muchísimo tiempo en pasar, porque ya la gente, todos nos conocemos, entonces todos los catalanes todos tenemos conocemos a la gente del resto de España, esos que nos explotan, y entonces les conocemos y como ya somos amigos, a pesar de que nos explotan, les seguiremos comprando, ellos nos seguirán comprando porque nos querrán. Entonces dices, pues no sé, vamos a ver, el único país que se ha separado sin darse demasiadas hostias es en la República Checa y en Eslovaquia. Entonces dices, esto es el gráfico del desarrollo del porcentaje de comercio de cada uno de ellos con el partner, con el otro, a partir del día de la independencia. No tenemos datos de antes de la independencia, que es 1993. Y el año de la independencia, esto es el porcentaje de comercio de la República Checa que era con Eslovaquia. Y Eslovaquia es el junior partner, el partner más pequeñín. Y este es el porcentaje de comercio de Eslovaquia con la República Checa. Y lo que pasó es que en 10 años dejaron de ser... siguen siendo países muy cercanos, pero como los otros países que son muy cercanos. En 10 años dejaron de ser mejores amigos, dejaron de tener esa relación especial que tienen regiones dentro del mismo país. Y al mismo tiempo, la línea que veis aquí creciente es el porcentaje de comercio de cada uno de ellos con Hungría y Polonia, que eran parte del Comecon. ¿Os acordáis del Comecon? Era como el Cocos, pero los países del este. Y con ellos aumentó el comercio. Es verdad que no fue el fin del mundo ni para Eslovaquia ni para la República Checa, les fue bien. Pero, ojo, no les fue bien porque se hicieron independientes. Es que al mismo tiempo dejaron de ser comunistas y se abrieron al resto del mundo. Si tú vas por el desierto con un yunque y sueltas el yunque, corres más rápido, ¿vale? Pero eso no hacía una buena idea ir con el yunque por el desierto, ¿verdad? Ni mantener el yunque. ¡Oh, coño, que viene el león! Entonces, esto es lo mismo, esto es el comercio entre el Reino Unido e Irlanda, que también fue bajando. Bueno. Entonces, no queremos decir... La verdad es que... ¿Cuánto llevo ya? Pues tienes 10 minutos más. Okay. Bueno, he ido un poco rápido porque es que hay una cosa que no me han pedido, pero que yo quiero decir, porque como he pasado un par de meses infernales
y tengo aquí a un montón de personas sentadas que parecen dispuestas a escucharme, yo les quiero contar por lo que he pasado, joder. Que he sufrido mucho, ¿no? Entonces, y además creo que es relevante para la situación que hay en España. Y yo creo que he aprendido cosas y que tenemos cosas de aprender de lo que ha pasado en Escocia que son relevantes para el posicionamiento y la actividad política en España durante los próximos, ciertamente, meses y probablemente milenios. Okay. ¿Qué he aprendido yo? Pues varias cosas, sin numerar. Primero, que el hecho de crear un referéndum, el mero hecho de crearlo, genera identidades. Os lo juro por Dios. Aunque no tenga que ver con cosas étnicas. Escocia es un sitio muy civilizado, donde la gente es de verdad muy maja y sorprendentemente honesta y se vive la mar de bien. Y sí que tienen la cosa de las falditas y tal, pero cosa étnica de verdad... sin embargo, la visceralidad con la cual se ha vivido, no teniendo comparación con lo que pasa en Cataluña, y no te digo en el País Vasco, no teniendo comparación, ha llegado a una visceralidad, a una situación que a mí me ha dejado francamente patidifuso, boquiabierto, y no solo a mí. Es la experiencia de todos los que lo hemos vivido allí, incluso los escoceses, incluso los del sí. En parte porque gente que no tenía ideas muy claras, una vez dijeron, no, sí. Y los del no. Y es un poco como en el campo de fútbol, ¿no? Te haces del Barça y ya no puedes ver a los del Madrid, te haces del Madrid y ya no puedes ver a los del Barça, no sé exactamente por qué. Algo debe pasar con nuestras neuronas. Pasa, no sé, sí, pasa que si UPyD, que si Ciutadans, no sé. Hay que aprender, chicos. Hay que aprender. Bueno, okay. Luego, otra cosa que he aprendido, y de verdad que esto lo he aprendido y esto no me lo esperaba y me ha hecho pensar, es una asimetría fundamental entre ser partidario y opositor a la independencia en un referéndum de este tipo. Es una asimetría de partida que sesga la dinámica electoral y la sesga brutalmente. Y esto en una sociedad que no es como la catalana ni la vasca. En el País Vasco te pegan un tiro, o te pegaban un tiro, ahora solo te pegan hostias. En Cataluña no te pegan hostias, pero te hacen la vida imposible. ¿Vale? Y la simetría es que no es lo mismo posicionarte a favor del no y equivocarte, quiero decir, y que gane el sí, que posicionarte públicamente a favor del sí y equivocarte. Si te posicionas a favor del sí, o sea, ¿cómo se dice en castellano? ¿De cómo? No, proselitismo. Cuando significas públicamente a favor del sí, y resulta que sale que no, ¿qué pasa? Que has sido un patriota, que has luchado por la independencia de una cosa que es una cosa cojonuda, y, como en el peor de los casos, vas a seguir igual que antes. ¿Qué pasa si te posicionas por el no públicamente y hay independencia? Que eras un traidor de mierda. Lo cual no te hace ilusión. Entonces, como no eres tonto, piensas, ¿qué pasará? Y tu mujer te dice, coño, no te digas tal. O tú le dices a tu mujer, coño, no te muevas. No pongas la banderita, no pongas el tal. ¿Vale? Esto es lo primero. Hay una simetría, pero es que es una simetría que se retroalimenta. Porque entonces los del sí salen todos a la calle, banderita, que si el yes, que si tal, continuamente. En mi barrio, no sé los números, en Edimburgo ha salido un 61% que no. En mi barrio debe haber salido un 80%. En mi escalera nadie votaba que sí. En mi barrio, donde yo trabajo, nadie votaba que sí. Sin embargo, ha salido, solo sabía que sí. Ya hay un cabrón enfrente de mi habitación que tiene un yes puesto que es enorme. ¿Oh? Y yo no me lo quito de la cabeza. Y sin embargo, nosotros no ningún cartelito, como somos extranjeros también, pero es una cosa que, bueno, fijaros, cuantos más del sí hay, más entusiasmados están. Esa sensación de, ¡oh, hemos ganado! ¡Ah! Salir a la calle, chillar. Us versus them en inglés, no sé cómo, nosotros versus ellos.
esta cosa que te alimenta, algo que pasa con las endorfinas, yo qué sé, el hipotálamo disparando cosas, y esto se retroalimenta y alimenta lo otro, y la sensación ha sido espectacular. Hace 2 días, en Edimburgo, apenas se veía gente diciendo que no. Y el resultado ser la inmensa mayoría. Y eso no es en Cataluña y ni mucho menos en el País Vasco. Esto es en un sitio donde hace 3 años decir que era nacionalista era parecer un marciano. Esto ha pasado desde el referéndum, por el referéndum. Luego, la economía tiene muy poco que ver con esto. Cualquier persona que de verdad se crea que Escocia en términos medios va a ser más rica e independiente, necesita una trempanación. De verdad, no es... Y cuando argumentaba el Salmond, te lo mirabas hasta con sonrisa. Decías, qué majo. Lo intenta. Porque no tiene... No suman las cosas, ¿no? Dices, no, si es coño, el petróleo, pero sacamos más dinero de los ingleses que del petróleo. No. Entonces, pero sin embargo, la correlación entre voto y renta ha sido sorprendente y se veía antes de las elecciones, antes del referéndum. Los más pobres han votado que sí. ¿Por qué? Es posible que por algo que es un hecho, que es que la independencia lo que seguro que cambia es un cambio en la estructura de poder. ¿Quién es el votante políticamente representativo? ¿A quién le va el poder? Cambiaría. Y es razonable pensar, no es una barbaridad pensar que en Escocia iría hacia, con comillas, posiciones más populistas y de izquierdas. Y esto tiene que ver con lo que ha pasado en Escocia. Y es algo que tendremos que tener en la cabeza cuando confrontándonos. Por ejemplo, en Cataluña, lo previsible es que el poder político se desplazase, no hacia la izquierda, en una Cataluña independiente, no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Y es algo en lo que habría que insistir mucho más, en mi opinión. En fin, la campaña del sí, algo que a mí me ha hecho mucha gracia es que ha estado basada en decir decir dos cosas al mismo tiempo, en la misma frase. Y he oído a Salmond decir las dos cosas en la misma frase, lo cual es meritorio. Él decía que los proponentes del no son scaremongers, son... ¿cómo? No, fabricantes del miedo, son traficantes del miedo. Y al mismo tiempo decir que por culpa de los poderes de Westminster y de las élites de Westminster, 100.000 niños escoceses iban a pasar a la pobreza y el sistema de salud pública iba a desaparecer. Ha estado basado en la campaña del sí, ha estado basado en una campaña de miedo y al mismo tiempo acusar a los otros de generar miedo. Y los otros han tenido miedo de que les acusen de acusarles, de que les acusen de decir cosas de miedo. No tengamos miedo a decir que lo que nos dicen es una barbaridad. Otra cosa es Podemos. Podemos es un partido político o algo así que al parecer han hecho en España mientras yo estaba fuera. ¿Qué coño? No se os puede dejar solos. Es que es verdad. Bueno, pero el efecto Podemos, ¿no? El nacionalismo ha pasado en un periodo relativamente corto de tiempo, en 15 años, en Escocia, de ser una cosa marginal y de verdad que friki, a ser mainstream y a lo mejor ganar... Ha estado a un 11% de ganar la independencia. Y han obtenido Devo Max, que es muy gordo. ¿Y cómo ha sucedido esto? Pues yo antes, la verdad es que tampoco había pensado demasiado en el tema, y de lo que me he convencido en los últimos meses, de hecho, es que, aunque el corazón del Partido Nacional Escocés es étnico, y tiene una idea de las faldas y tal, y le dan valor a esto, son nacionalistas en el sentido que he dicho antes,
el nacionalismo ha dado una válvula de escape para gente que lo que no quieren ser es como el Bush, la Thatcher y el Reagan, y esto les produce animadversión y les produce... Y el nacionalismo les ha dicho, no, no, no sois como ellos, sois escoceses, que es cojonudo. Y entonces han dicho, sí. Incluso muchos ingleses, que lo que quieren es un cambio en el establishment, porque las élites de Westminster, lo que a veces le llaman la casta en otros sitios, y entonces han votado que sí o tal. También identidad por reacción que se ha generado. Una cosa que a mí me tiene fascinado es que en los dos sitios hay más países de Europa con problemas de este tipo, pero ninguno de la magnitud del Reino Unido y de España. Y en estos dos sitios, el Partido Conservador Nacional, en las regiones en clave, es un activo tóxico. En Escocia, decir que eres conservador, bueno, yo no lo diría y entraría en un pub. Igual que en el País Vasco o que en Cataluña. Es una muy mala idea decirlo. ¿Por qué? Que cada uno se lo piense. Tiene que ver con la proyección de identidad nacional, tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con relaciones públicas e imagen, lo sé, y que soy incapaz de pensar coherentemente sobre ellas. Pero están ahí, hay que pensarlos, y creo que es un problema de primer orden que España como nación y el Estado español como institución tendrían que pensar cómo sobrellevar. Creo que es un problema gordo. Luego está un problema que está más gordo, que me ha sorprendido. Yo pensaba que el progre comprensivo, que era un tipo de idiota, que yo pensaba que solo vivía en Madrid, resulta que también vive en Londres. Y debe ser, es un tipo que está en todas partes. Es uno que dice, yo estoy en contra del establishment de Westminster, pues venga, muy bien, y la casta, pues que venga ese y me pega un tiro. Y además con la misma actitud religiosa, de no sé cómo decirlo en castellano, de righteousness, de estar convencidísimo, de tener la alta posición moral y que cualquier otra persona que se enfrente a él es un hijo de puta, porque yo soy bueno, tú eres un cabrón. La misma actitud, por cierto, que tenía la gente cuando quemaba brujas o cuando iba a un auto de fe de la Inquisición. Pero esas certezas, a mí la gente con muchas certezas me da miedo. Yo, aunque hablo con este énfasis, la verdad es que no tengo certezas de casi nada. De fútbol algunas. Pero, bueno, estas gentes están en todas partes, están allí, y su posicionamiento tiene que ver con lo que hablábamos antes. No sé cómo se soluciona, no sé qué tal, pero hey, food for thought. Total, que el referéndum es una muy mala idea, Mr. Cameron. Una cosa que me imagino es que Rajoy se está llamando por teléfono al Cameron y está diciéndole na, 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 na. Bueno, hace 2 días. Hoy no estoy tan seguro, pero hace 2 días seguro que le llamó y le dijo na, 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 na. El referéndum es si se puede evitar, es una mala idea. A lo mejor no es evitable, y a lo mejor en Cataluña no es evitable, no lo sé. Pero si podemos... Uy. También es importante centrarse en un electorado en Cataluña. Es un electorado que podría ir al Podemos. Es un electorado importante. En Cataluña es un electorado que habla castellano. Son gente que tienen rentas más bajas que la media. Si España tiene en Cataluña un futuro, está ahí. Si los perdemos, hemos perdido esta guerra. Es importante convencerles, y es importante convencerles pronto. Yo lo sé porque yo soy de esa gente. Yo crecí en esos barrios. Es importante convencerles pronto, porque una vez las identidades se asumen, son muy persistentes. Me da la sensación que estamos en un proceso de cambio de identidades y podemos perder mucho. Mucho, mucho. Yo creo que España no se juega... Vamos, este partido se llama España. Y
Y ahora sobre lo que habría que vender una idea atractiva de España, de algún tipo, no sé exactamente, tiene que ver con marketing, tiene que ver con otras cosas, algo que atraiga a esos progres ricos y un poco tontos, actores, gente que es importante que aparezca en los medios de comunicación masivos, como actores o toreros, porque se supone que deben saber. Bueno, en fin, deportistas, el Gasol. Si el Gasol quiere el referéndum, coño, hagamos 3. Bueno, habría que hacerlo, no sé exactamente cómo, haciendo más chistes del Puyol. A lo mejor sería una buena idea para conseguirlo tener un partido político que tuviese estos objetivos, un partido político que tuviese esos objetivos. Un partido político que tuviese esos objetivos.